Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María Carmona Santos y el día de hoy vamos a tratar el tema 2 de química y comencemos. La tabla periódica fue diseñada por el químico alemán J. Werner en base a la ley de Moseley y a la distribución electrónica de los elementos. Además, tomó como referencia la tabla de Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esa tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Los 109 elementos reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) están ordenados según el número atómico creciente en 7 periodos y 16 grupos, 8 grupos A y 8 grupos B, siendo el primer elemento hidrógeno y el último reconocido hasta el momento meitnerio, pero se tienen sintetizados hasta el elemento 118. Periodo es el ordenamiento de los elementos en línea horizontal. Estos elementos difieren en propiedades, pero tienen la misma cantidad de niveles en su estructura atómica. Cada periodo comienza con un metal alcalino y termina con un gas noble. El séptimo periodo está incompleto. El sexto periodo es el que posee mayor cantidad de elementos. Grupo o familia es el ordenamiento de los elementos en columna. Estos elementos presentan similar disposición de sus electrones externos, de allí que forman familias de elementos con propiedades químicas similares. Grupos A están formados por los elementos representativos donde los electrones externos o electrones de valencia están en orbitales s, i o p. Por lo tanto, sus propiedades dependen de estos orbitales. Grupo B están formados por elementos de transición en cuyos átomos el electrón de mayor energía relativa están en orbitales d o f y sus electrones de valencia se encuentran en orbitales s. Por lo tanto, sus propiedades químicas dependen de sus orbitales. Se denominan elementos de transición porque se consideran como tránsito entre elementos metálicos de alta reactividad que forman generalmente bases fuertes, que son del 1A y 2A, y los elementos de menor carácter metálico que poseen más acentuado su tendencia a formar ácidos, 3A, 4A y 7A. Los lantánidos o lantanoides comienzan con lantano Z57 y terminan en lutencio Z71. Poseen propiedades semejantes al lantano. Los actínidos o actinoides comienzan con el actinio y terminan con laurencio. Poseen propiedades semejantes al actinio. Propiedades atómicas y su variación atómica. En ese tema se aborda diferentes propiedades que los elementos constituyen. Gracias a ello se pueden hacer y crear diferentes compuestos que ayudan al desarrollo de la química. Número de oxidación. El número de oxidación se escribe de la siguiente manera: más 1, más 2, más 3, más 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Los números de oxidación, también llamados valencias o estados de oxidación, son números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Un ejemplo claro sería el hidrógeno, que su número de oxidación es más 1, y del oxígeno, que su número de oxidación es menos 2. Número atómico. El número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se suele representar con la letra Z.
Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Carga nuclear efectiva. Es la carga positiva neta experimentada por un electrón en un átomo polielectrónico. El término efectivo se usa porque el efecto pantalla de los electrones más cercanos al núcleo evitan que los electrones en orbitales superiores experimenten la carga nuclear efectiva. Radio iónico. Es el radio de los cationes y aniones. Se mide por difracción de rayos X. El radio iónico afecta propiedades químicas y físicas de los compuestos iónicos. Un átomo neutro que se convierte en un ion se espera que cambie su radio. Si fuera un anión, el radio aumenta. Por la carga nuclear es constante, pero la repulsión resultante aumenta la nube electrónica. Radio covalente. Se denomina radio covalente a la mitad de la distancia entre dos átomos iguales que forman un enlace covalente. Potencial de ionización. Existe una relación entre la configuración electrónica y el comportamiento químico. La estabilidad de los electrones es reflejada en la energía de ionización de los átomos. La energía de ionización es la energía mínima, expresada en kilojoules sobre mol. Esta es la cantidad de energía necesaria para separar un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. Afinidad electrónica. Se define como la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro a su estado fundamental captura un electrón y forma unión mononegativo. Electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, de la misma manera que la afinidad electrónica y la energía de ionización. La electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha en la tabla periódica. Y eso fue todo por hoy. Mil gracias por habernos observado. Hasta la próxima.